Buenos días amigos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a este nuevo podcast. El día de hoy vamos a checar un tema bastante interesante y bastante importante. Este tema trata de cómo nosotros nos tenemos que hacer responsables de nuestra propia persona, de todo lo que pasa en nuestra vida. A veces es pues por alguna razón, a uno como persona nos cuesta trabajo asimilar ciertas cosas en nuestra vida. Siempre tenemos la costumbre de culpar las cosas, las situaciones y a los demás, y muy pocas veces hacemos esa introspección de saber si realmente es algo que tiene que ver con los demás o si nosotros mismos somos directamente responsables de ello, que honestamente en lo personal todo el tiempo somos responsables nosotros de lo que sucede en nuestra vida. Aún así que los demás hagan algo en nuestra vida, también tenemos responsabilidad. Y entonces aquí lo verdaderamente confuso va a ser ¿y por qué lo que hagan los demás en mi vida es mi responsabilidad? Puesto que de alguna manera tú tienes interacción con esas personas, y a veces esa interacción muy pocas veces, de hecho, no es que sea a veces, muy pocas veces es una interacción que sea obligatoria. O sea, simple y sencillamente tú decides y tú permites qué tipo de personas rodean tu mundo, qué tipo de personas afectan tu mundo, y si bien no vas a poder evitar que te digan algún tipo de comentario o que te persigan de alguna manera, por lo menos tú vas a decidir qué tanto te afecta en la vida lo que hagan los demás. Entonces, ya desde ahí ya existe una responsabilidad de tu parte. Pero bueno, el tema de hoy, como le he nombrado, es la importancia de la psicoterapia. ¿Por qué la importancia de la psicoterapia? Mucha gente cree que no necesita tomar terapia psicológica, que no necesita buscar ese tipo de ayuda porque consideran que tienen la fortaleza necesaria, que tienen la fortaleza que es necesaria para vida de salir solos con sus problemas. Pero seamos sinceros, la mayoría de las veces siempre sesgamos datos en nuestra vida personal, siempre justificamos las situaciones por las que estamos pasando, siempre justificamos que pues ya sabes que no es nuestra culpa, que es de los demás, que con el tiempo va a mejorar. Pero honestamente las cosas mejoran si no te aplicas en ellas. O sea, en algún momento escuché un comentario bastante inteligente. O sea, qué loco esperar que haya resultados diferentes si siempre haces lo mismo. Eso me ocurría mucho a mí en su tiempo cuando era más joven. De hecho, inclusive no hace mucho tiempo. Era una persona que siempre me visualizaba en situaciones en donde había éxito, donde había muchas cosas buenas en mi vida, muchos proyectos, mucho todo. Pero siempre hacía cosas totalmente opuestas y contrarias, o simple y sencillamente hacía cosas que no iban a esa dirección y esperaba los resultados de esa dirección. O sea, hubo un tiempo en el que viví muy metido en el alcohol de todo el tiempo, de todos los fines de semana. O sea, para mí la fiesta era algo bastante normal, lo cual para muchos jóvenes y inclusive para muchos adultos, eso es lo que más me asusta hoy en día, que hay muchos adultos ya de 40, 50 años que realmente su método de diversión sigue siendo algo tan destructivo como las borracheras, las fiestas y todo eso, cuando realmente ya están en una etapa de su vida en la que el descanso, la familia y otro tipo de actividades más sanas para prolongar su vida ya debería ser lo fundamental, y están haciendo algo totalmente opuesto. Pero bueno, comencemos y continuemos conmigo. ¿Qué es lo que pasaba? Que todo el tiempo yo me mentalizaba de alguna manera en proyectos grandes, en proyectos y tenía la visión y me emocionaba con todo ello, ¿no? Entonces, algo que me generaba bastante culpa después de una borrachera o después de todo era darme cuenta que había perdido un día entero o 2 días enteros en pura fiesta y no estaba haciendo nada de lo que me imaginaba. Entonces seguía con ese autosabotaje, perdón, y yo decía, bueno, a ver cómo están las cosas. Yo me imagino en proyectos grandes, pero estoy haciendo otra cosa. Entonces estaba bastante loco esa situación.
en el camino que yo había tomado o las decisiones que tomaba, de alguna manera yo esperaba que tuvieran en mi vida resultados distintos, como el de ser productivo, como el de ser una persona muy dichosa, muy exitosa, si realmente no estaba haciendo nada respecto a ello, estaba haciendo todo lo contrario. Entonces me frustraba y siempre culpaba, o siempre me generaba como esa sensación de que no, es que soy víctima de mi pasado, soy víctima de lo que me sucedía cuando era niño, soy víctima de las cosas que los demás hacían en mi vida, soy víctima de tal cosa. Inclusive llegué a culpar profesores por no entender mi situación. Entonces yo decía, llegó un punto que dije, bueno, a ver, ya le eché la culpa a todos, ya nomás me falta empezar a echarle culpa a los espíritus y cualquier cosa. Entonces yo creo que la culpa de todo eso no estaba tan lejos de mí, no estaba en los demás, no estaba en otras situaciones, en otras personas, en otras cosas, en nada de eso. Estaba en mí. Quien hacía y quien actuaba era yo. Yo decidía tomar, nadie me forzaba, no es como que estaba alguien con un cuchillo tratando de apretarme el pescuezo para tomar. Inclusive las amistades con las que me juntaba ni siquiera me ofrecían la cerveza, porque honestamente está cara. O sea, no es como de que sí, toma, yo me las pago todas, ¿no? Entonces, si tú tomabas, era porque te sentías involucrado y ni siquiera te forzaban. O sea, no había un vato exigiéndote que tomaras. No había nadie que te estuviera forzando y apretando el pescuezo para tomar. Tú tomaste tu cartera, o sea, yo lo hacía, iba y me compraba las cervezas y me las empezaba a tomar. Y se me hacía bastante fácil decir, no, es que cómo iba a estar así si ellos se iban a sentir como incómodos porque yo no estaba haciendo lo mismo, cuando realmente ya después de unos años después yo les pregunté así por pura curiosidad, les dije, oigan, ¿ustedes se habían sentido incómodos si yo no tomara? Y ellos me decían, no, güey, o sea, honestamente no. Simple y sencillamente cada quien hace lo que quiere. O sea, tú pudieras haber estado platicando ahí, tomándote un refresco, tomándote un agua y nadie te hubiera dicho nada, vato. Al final de cuentas estábamos platicando. El chiste no era ponerse borracho, el chiste era O sea, y de hecho, lo más curioso de todo es que muchos de ellos ni siquiera tomaban a emborracharse. Yo era el único que lo hacía. Entonces ahí fue donde descubrí y me di cuenta que todas esas decisiones erróneas estaban más que nada por cuestión de mi manera de pensar, de mis decisiones, de cómo yo me percibía ante los demás y con la gente que me rodeaba. Y también pues en otros aspectos he conocido familiares o otro tipo de familias y todo ese rollo, en donde pues pareciera que el entorno sí te enferma. Esto en mi caso, yo hago este contraste porque realmente mi entorno no me enfermaba tanto, sino que yo era de cierta manera la persona tóxica. Y en otros entornos sí he visto en donde hay violencia, donde hay humillaciones, donde una persona constantemente te acosa, constantemente te empieza a sabotear la vida. Entonces hago este contraste para que vean que la psicoterapia y todo eso te puede ayudar bastante, y que aunque, por ejemplo, como el primer ejemplo que les mostraba de un entorno tóxico, de gente que te pues, de alguna manera te perturba tu paz, en parte también es cierta responsabilidad tuya, puesto que tú permites de alguna manera seguir estando en ese ecosistema. Muchos van a decir, ok, pero ni modo que me vaya de mi propia casa, ni modo que esto que el otro, y está bien, es una situación y una decisión bastante difícil, y que honestamente vas a tener que decidir entre tu paz mental o en continuar así. Y pues podrás echarle la culpa a los demás y posiblemente de alguna forma también tengan responsabilidad, pero tú también la tienes. Tú tienes la responsabilidad de si te mantienes ahí o si te vas o alejas a esa persona de alguna manera. Y en mi caso, en el contraste que yo hago, era, ok, vato, tú pensabas que eran los demás, pero realmente eras tú. Entonces, de una y otra forma, cualquiera de los dos ejemplos, ¿qué es lo que denota? La importancia de saber responsabilizarse tanto de lo ajeno como de lo propio, porque inclusive lo ajeno viene siendo permitido inclusive desde primera instancia desde uno mismo. Entonces, para mí la solución de todas esas situaciones
después de haberlo analizado tanto, ya a qué conclusión llegué fue que empecé a tomar psicoterapia. Dije, bueno, voy a empezar porque había también tomado la carrera de psicología y todo ese rollo. Entonces, como todo, o sea, si tú profesas una carrera, una profesión, pues también debes de consumir ese aspecto, ¿no? O sea, también si le tienes fe a algo, deberías de probarlo, ¿no? Entonces empecé a ir a psicoterapia, sobre todo la psicoterapia psicoanalítica, y me empecé a dar un montón de cuenta de un montón de cosas, perdón. Me empecé a dar cuenta de muchas cosas que poco a poco me fueron ayudando, y es un proceso bastante largo. No estamos hablando de que las cosas se solucionen en un mes, 2 meses, inclusive un año. O sea, es un proceso bastante largo y es muy, muy hermoso. Entonces, algo a lo que también voy es que mucha gente se limita para este tipo de ayudas por un prejuicio muy extraño que nunca le he hallado de cómo fue que llegaron a esa interpretación, porque honestamente nunca la he logrado descifrar. O sea, mucha gente no va a psicoterapia, mucha gente dice que no la ocupa, que porque no están locos. Entonces yo me pongo a pensar, ¿en qué momento un problema emocional, en qué momento un problema que hace que estés mal constantemente se ha convertido en que si vas y buscas ayuda es porque estás loquito? Yo honestamente pienso que el que está loquito suele ser el que no hace nada si sabe que algo le está afectando. Eso es una verdadera locura, es algo descabellado. O sea, vamos a poner una analogía a lo mejor bastante simplona, pero imagínate, tienes tu mano en un comal hirviendo o un comal pues bien caliente, y la sigues dejando ahí y no la quitas y la mantienes ahí. Entonces, para mí eso es una locura, no solucionar las cosas y que justifiques que si lo haces y de la manera en la que lo haces es por locura. O sea, no, realmente la verdadera locura cae en una persona que, sabiendo que algo le afecta, no busca la solución. Y el psicólogo no es para loquitos. O sea, ni siquiera el psiquiatra y nada de eso. O sea, las enfermedades mentales, a lo que se le llama locura y todo eso, siempre tienen una razón. ¿Una razón de qué? Y ahora se hacen las reductivistas nomás estás loco, eres una persona enfermita, ya, ni modo, ya ahí se queda. O sea, no, o sea, inclusive para las personas que han pasado por problemas de adicción, problemas ya de esquizofrenia, de otras cosas ya más pesadas, enfermedades ya mucho más feas, inclusive esas personas tienen el respeto de por lo menos tratarse. ¿Por qué? Porque dices, bueno, a pesar de que está en una situación bien deplorable, tiene por lo menos la decencia y el autoamor de ir y buscar ayuda. Entonces, asignarle locura a una persona que trata de ayudarse a sí misma, eso es algo muy tonto para mí. Bueno, honestamente es bastante tonto, y yo creo que la verdadera locura yace en quien ya se percató que hay un problema y no quiere solucionarlo y prefiere mantenerse en donde se encuentra. Entonces, pues prácticamente esta sería lo que yo quiero dar a expresar en este pequeño podcast acerca de la importancia de la salud mental. Y sobre todo de tomar psicoterapia. La psicoterapia no es para loquitos. De una vez se los digo, quítense esa idea de la cabeza. O sea, inclusive yo vengo de un pueblo donde no es tanta la población, pero ya está creciendo este pueblito. He visto y he notado, se llama Cerritos este pueblito. He notado que en este pueblo la gente suele tenerle un poco más fe a las cuestiones espiritistas, y no hay ningún problema, es parte de tu cultura, es parte de tu pensamiento, es parte de lo que tú crees y en lo que tú tienes fe, no hay ningún problema. Pero este tipo de praxis que suelen hacer, de ir con un brujo, de ir con esto, de ir con cualquier otra cosa, o sea, yo todavía te la paso, inclusive que vayas a la iglesia, que vayas y te quieras sentir a gusto y en paz en un lugar en donde tu cultura y tus creencias te permiten sentir paz. Pero ya eso de tratar de resolver las cosas en base a cosas demasiado mágicas y todo eso, lo puedes tratar. Yo no digo que no puedas buscar la solución por cualquier punto en el que tú te sientas a gusto, pero estamos hablando que la psicología ya maneja una metodología
que bien o mal se ha ido comprobando con el tiempo y con el pasar del tiempo, con el método científico y con otras cosas, o sea, en la medida de lo posible, porque al final lamentablemente todavía no se puede determinar como una ciencia o como algo exacto, porque o sea, tiene bastantes variables, bastantes cosas que se necesitan checar para que se pueda considerar que es el camino más exacto y correcto y comprobado científicamente. O sea, tampoco no voy a decir cosas que sean mentiras y asegurarles una solución inmediata o una solución totalmente concreta, porque eso no se puede, pero mínimo estamos en un aspecto más positivo en donde se intenta hacer algo, y algo que por lo menos está de alguna manera siendo investigado por un método, y que es el científico, a simple y sencillamente irnos a una cuestión de meramente pura fe. Entonces he visto que las personas se basan más en eso, prefieren ir con un brujo, con ese tipo de personas, que honestamente ya está más que comprobado que muchos de ellos pues lo único que buscan es dinero y saben manipular a la gente para que sigan pagando por ello. Ha habido muchos casos de ello, casos de robo, casos de muchas situaciones, inclusive hubo un caso hace no mucho tiempo del que yo me alcancé a percatar y que pues que no se habló tanto de ello, puesto que pues era un poco delicado, pero inclusive alguien murió porque no fue tratado. O sea, tenía un problema, tenía depresión, y en vez de eso prefirieron estar yendo con brujos a que porque estaba embrujado, que porque estaba trabajado, y al último el chavo pues optó por suicidarse. O sea, hasta dónde llegó esa situación. Entonces a veces querer evitar esa necesidad o ese pequeño prejuicio de sentir que este tipo de praxis de la psicología pues son para gente loquita, ya ven hasta dónde puede llegar a ser letal. O sea, de algo tan sencillo como de ok, no voy porque no quiero que piensen que esté loquito, así sigo, y pues puedes pasar muchos años así y no te sucede algo tan grave, simplemente se agrava, yo creo, que tus problemas emocionales o lo que sea. Pero ya llegar a algo tan extremo como por ejemplo un suicidio o una autolesión, porque pues realmente no obtuviste la ayuda adecuada y se basaron en unas creencias que pues están inclusive mucho menos fundamentadas que inclusive la psicología, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno tiene que tratar de irse por lo que está un poco más seguro en las situaciones, por lo que está un poco más seguro en las cosas, por lo que ya tiene un método y se está trabajando en ello. Y pues yo soy ahora sí una persona que a quien sea le voy a promover que vaya y acuda a psicoterapia, porque es algo que yo también estoy consumiendo y que honestamente, y que aparte llegué a trabajar con ello. Entonces yo lo recomiendo porque por lo menos en la situación en la que me encontraba y en la que me encuentro ahora, ya ha habido una mejora bastante increíble. Yo tenía una mala actitud, una arrogancia, tenía una necesidad muy 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 marcada de estar tomando constantemente. Entonces, y aunque de alguna manera aún no lo soluciono totalmente, estoy y me siento muchísimo mejor y en un estado mental muchísimo mejor que en el que me encontraba en ese tiempo. Entonces, para quienes hayan escuchado este podcasting, y espero no haber estado muy redundante, y sobre todo en la cuestión de mi dicción, porque no la he practicado tanto y es un proyecto que estoy iniciando. Ya con la constante práctica y los siguientes videos y todo eso pues voy a mejorar bastante, pero bueno, ese fue prácticamente el podcasting de hoy. Ya andamos rondando los 20 minutos, espero que les sea de provecho y les haga reflexionar respecto a todo lo que he dicho y de todo lo que he mencionado. Y pues les sugiero que se suscriban si les interesa este tipo de contenido, y si desean seguir viendo más información como esta, yo creo que a mucha gente le puede llegar a ser útil. Y pues sin más que decir, pues muchas gracias a quien me prestaron atención y decidieron darme un poco de su tiempo para escuchar esto. Bye.